Bien, muy amables, gracias por la presentación y muy agradecido a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Civil. De hecho, el trabajo que hago y que presento es un trabajo que realmente es de importancia. Puede ser un trabajo desde el punto de vista académico muy didáctico y desde el punto de vista profesional un trabajo muy completo también. Entonces, voy a permitirme iniciar la presentación. Este es un trabajo que hice en colaboración de algunos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé si se alcance a ver algo. Ya. Solamente preguntaría, ¿se ve la presentación? Bien. Este trabajo lo hicimos a partir de una solicitud que nos hizo una dependencia pública de la República Mexicana y consistió precisamente en revisar el edificio para algunos problemas que tuvo porque se vieron rebasados de alguna manera en sus condiciones de servicio. Bien. La siguiente. Esta es una diapositiva que nos muestra cómo se hizo el encamisado de un edificio que comenzó a sufrir la aparición de grietas con motivo de fuerza cortante en sus extremos, por supuesto, y en la parte central grietas verticales por flexión. Este edificio, que corresponde a una institución pública de la Ciudad de México, fue encamisada con ángulos de acero y soleras de acero, formando precisamente un pequeño cajón que permitiría darle resistencia o restituir la resistencia de capacidad a este tipo de elementos en donde las cargas muertas y las cargas vivas van cambiando dinámicamente en función de las actividades que se lleven dentro de ese edificio. Entonces lo que hicimos fue hacer una revisión de este armado, de este refuerzo, pero además se nos ocurrió que era importante realizar la parte experimental de esto, que en la realidad existe. Y lo que hicimos fue generar un modelo 2:1 del modelo que les acabo de presentar. Entonces, estas son las geometrías que tienen que ver con la estructura inspeccionada y las que propusimos para el elemento experimental con el que trabajamos. Entonces, esas son las características que se pueden ir observando. Las dimensiones de la base, de la altura, los espesores de patín, anchos de patín, peraltes efectivos, áreas de acero de refuerzo, porcentajes de acero de refuerzo y los conectores que fueron utilizados precisamente para acoplar adecuadamente el encamisado a la pieza de concreto reforzado. Bien, se ensayaron 4 vigas que tienen como característica el mismo armado o el armado a escala del edificio que nosotros inspeccionamos. Le llamamos viga testigo a probar una viga
sin encamisado, desde de inicio a fin, por supuesto, y verificar sus características y comportamiento en todo este proceso. Bien, después de ello, la viga que se probó inicialmente es una viga en donde iniciamos la prueba y la terminamos hasta su resistencia última. Sin embargo, las siguientes 2 vigas les dimos un tratamiento de daño. ¿Eso qué quiere decir? Que a una segunda viga le fuimos incrementando la carga en el laboratorio. Esto lo logramos con estos actuadores que aparecen aquí en las fotografías. Estos actuadores que bajaban la carga por esta barra rígida y la depositaban en el elemento con el que fuimos a trabajar. Bien, este modelo de experimental es un modelo experimental que su función fundamental es intentar simular la carga uniformemente repartida con la que cargamos todos los elementos estructurales de todas las estructuras que analizamos. Y no estoy hablando de las estructuras que analizamos aquí en México, sino en todo el mundo. Se hace ese procedimiento y lo que buscamos es precisamente con este modelo de ensayo, este arreglo, generar una envolvente de lo que representa la parábola de momentos flexionantes que se produce con una carga uniformemente repartida. Ese es el motivo por el cual utilizamos estos arreglos. Nuestro marco de carga es un marco de carga que tiene una capacidad pequeña, pero que finalmente para los trabajos que realizamos es suficiente, de 50 toneladas que podemos introducir en el marco. Y los gatos o actuadores que tenemos aquí a la vista son con una capacidad de 20 toneladas cada uno. 20 toneladas cada uno. Este es el claro del ensayo. Estos son los tercios extremos, que son iguales al tercio central, y el arreglo que fue imitado del edificio que revisamos para ver sus condiciones estructurales actuales. Entonces, este fue el refuerzo que se utilizó: 4 ángulos y soleras de 1.25 por 3.16, conectores de 1/4 de diámetro, 1/4 de pulgada de diámetro, 10 centímetros en los extremos, a cada 10 centímetros, y en la parte central a cada 20. Ese es el arreglo de nuestro modelo. Bien, aquí tenemos que las vigas que comenzamos a probar a partir de las vigas dañadas, como les comentaba hace un momento, las vigas que se encuentran alojadas en este encamisado tuvieron 2 niveles de daño. Una que solamente incursionó en el rango de comportamiento elástico lineal, tal que pudiese simular las condiciones de servicio y ver en todo caso cuáles eran las posibilidades o qué propiedades se perdían en este proceso. Mientras que la segunda viga con la que trabajamos es una viga que comenzamos a probar y en el desarrollo de la carga logramos incrementar su comportamiento dentro del comportamiento inelástico, dentro de la parte que contempla deformaciones permanentes en los materiales. Estamos hablando aquí de acero y de concreto. Después de haber realizado ese nivel de daños en las piezas, el trabajo siguiente fue encamisar este que está aquí mostrándoles. Todos los trabajos buscamos que todos los trabajos que realizamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, lo que logren
sea la participación de los alumnos, que participen los alumnos en la consecución de nuestros proyectos. Y precisamente esa consecución es realizar armados, fabricar tarimas, encofrados, cimbras, no sé, como les digan, hacer los colados de las piezas estructurales en el laboratorio, y después de dañadas, lo que hicimos ahí sí fue contratar a unos técnicos que colocaran precisamente todo el encamisado en los elementos con los que trabajamos en el laboratorio. Aquí está el arreglo estructural, es precisamente un arreglo que lo que permite es que la pieza o los materiales de la pieza, en cuanto nosotros apliquemos la carga, estos desarrollen todos los mecanismos que tienen que desarrollar. Por eso la aplicación de la carga es en un sistema, es en un sistema simplemente apoyado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es permitir que todos los mecanismos que tengan que aparecer en los materiales aparezcan. Ese es el motivo regularmente utilizado en los laboratorios. Bien, otra de las características que tiene que ver con llevar a cabo un ensayo de materiales es la instrumentación. Para ello utilizamos una instrumentación razonablemente sencilla, de tal manera que prácticamente todos los laboratorios es posible que cuenten con ella. Es una instrumentación electrónica. Aquí tenemos unos dispositivos que son LVDTs. LVDTs, que son dispositivos que miden el desplazamiento vertical, horizontal o como sea de los elementos que nosotros estamos instrumentando o queremos ver su comportamiento. En realidad, este sistema electrónico, para ser preciso con algunos de los jóvenes que pudiesen estar escuchándonos, es precisamente que la variación del voltaje que aparece en esas bobinas, en las bobinas interiores de una LVDT, tiene una variación lineal, y esa variación lineal del voltaje la traducimos a partir de una calibración, la traducimos a desplazamientos lineales, ya sean centímetros, pulgadas, metros, lo que tengamos puesto. Y otro transductor es un transductor de presión, que es el que utilizamos en la máquina, en las máquinas de prueba, en las máquinas de fuerza. Ese transductor lo que hace es pasar información de variación de voltaje a fuerza. En eso consiste el transductor de cada uno de los elementos con los que trabajamos, y entonces en nuestros dispositivos de recepción de información, que es el sistema de adquisición de datos, lo que tenemos es la aparición de las curvas de fuerza contra desplazamiento. Aquí eso es lo que les presenta esta diapositiva. Bien, este es el elemento 1, al que le estamos llamando testigo. Este elemento fue un elemento que probamos desde un inicio hasta un final, sin detener nuestra prueba, incursionando a los materiales en sus rangos de comportamiento inelástico. Esto, por supuesto, lo que nos dio es la capacidad última que poseen este tipo de elementos, que son elementos estructurales comúnmente utilizados en las estructuras. Obviamente nosotros lo colocamos como una sección en T. Cualquiera pudiese decir, a partir de lo que vieron en el edificio o en la placa del edificio que mostré al inicio, pudiesen decir que lo que se tienen ahí son losas macizas. Sin embargo, el concreto encima de las vigas hace que esa viga trabaje como una sección en T. Ese es el motivo por el que los elementos que aparecen aquí
en la fase experimental tienen un formato de secciones en T. Y aquí, en este elemento, como les comenté, pasamos por todos los rangos de comportamiento de tal manera que establecimos pronósticos de resistencia y obtuvimos resistencias últimas experimentales, de tal manera que estas en mucho, era muy importante, tuvieron una convergencia adecuada. Esta curva es una curva de momento flexionante contra desplazamiento, es fundamental para entender el comportamiento de los elementos con los que trabajamos. Esto que voy a mencionar es realmente importante. Quiero que observen que en el inicio de comportamiento de esta viga aparece este comportamiento. En este inicio estamos hablando de 1.5 toneladas metro. Para cuando tenemos 1.5 toneladas metro, en este momento la pieza, que es una pieza continua, deja de ser continua porque se agrieta. Y precisamente estamos estimando ese agrietamiento en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre cuando la sección transversal, por supuesto en la parte más demandada, se agrieta? Pues lo que pasa es que comienza a perderse rigidez, comienza a haber una degradación de la rigidez del elemento, obviamente porque comienzan a aparecer desplazamientos de más importancia. Aquí, en este rango de comportamiento, en el 1.5 al que me refiero, estamos hablando del orden de 2.5 centímetros de desplazamiento en la parte inferior de la viga, obviamente de la parte central. Pero cuando pasamos ya a trabajar con la pieza agrietada, vean lo que ocurre. La pendiente que tengo aquí, evidentemente, es mayor a la pendiente que aparece aquí. Esta pendiente es una pendiente de transferencia. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba tomando el concreto y en el momento en el que agrieta, inmediatamente se transfiere todos los esfuerzos que provocaron el agrietamiento en el concreto, se transfieren al acero. Y entonces aquí comienza a trabajar el acero. Obviamente, estamos hablando de una sección agrietada que perdió rigidez. Ciertamente, si son observadores o si quieran observarlo junto conmigo, esta trayectoria de comportamiento, esa trayectoria de comportamiento que les estoy mostrando, es prácticamente lineal. Es prácticamente lineal. Si ven esta parte, que es la parte de comportamiento en donde la pieza es, pudiésemos pensar, es de puro concreto, vean que tiene el formato de comportamiento del concreto. Se agrieta el concreto, transfiere al acero y entonces aquí comienza a trabajar rigurosamente solo el acero o prácticamente solo el acero. La contribución del concreto ya sabemos que es prácticamente nula. Y de aquí lo que comienza a ocurrir es que comenzamos a incursionar después de terminado el comportamiento elástico lineal, comenzamos a incursionar en la parte plástica. Comenzamos a incursionar en la parte inelástica o plástica de lo que representa ser el acero. Lo que estamos aquí planteando, lo que me gustaría que le quedara claro, sobre todo a los ingenieros jóvenes, es que la transferencia de esfuerzos, obviamente, se va hacia lo que representa ser el material más débil. O sea, el material más débil en una sección de concreto reforzado, lo debemos establecer para el acero en prácticamente todas las piezas. ¿Por qué? Porque el acero es el que nos va a dar precisamente todo este fenómeno de comportamiento, que es la ductilidad. Comienza a haber ductilidad ciertamente con un incremento en la capacidad de carga. Toda esta región que les estoy indicando representa ser el endurecimiento que se va generando por deformaciones en el acero.
De tal manera que prácticamente todo lo que estamos viendo aquí evidentemente corresponde a un fenómeno de flexión, pero lo que sale a relucir es el comportamiento del acero. ¿Por qué? Porque es el material, o porque debe de ser en todo caso, de los materiales que conforman la sección, la parte débil. La parte débil. Espero que eso se entienda y no me digan que el concreto por tener 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado representa ser la parte fuerte, ¿no? Estoy hablando en cantidad, de la parte débil en presencia de material, no en los esfuerzos que pudiese tener cada uno de esos materiales. Y vean ustedes cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo las grandes deformaciones sin que haya un crecimiento importante en el nivel de carga. Esto que estamos viendo es para una pieza de concreto reforzado, exclusivamente una pieza de concreto reforzado. Bien, ya para las vigas 2 y 3, el daño previo que inducimos tenía que ver necesariamente con el daño que había sufrido el edificio que revisamos. Y entonces, para la viga 2, lo que hicimos fue utilizar más o menos el 65% de lo que representaría su carga máxima. Esto nos dejó dentro del comportamiento elástico lineal en la parte lineal del material o de los materiales. Vamos a pensar en el acero básicamente. Mientras que para la viga 3, lo que hicimos fue incrementar la carga y sí incursionar en el rango de comportamiento plástico. Eso también es de importancia. Obviamente lo que les presento aquí con estas fotografías es precisamente que durante la aplicación de la carga, la aparición de las grietas por tensión diagonal en las direcciones principales definidas a partir del eje neutro, vean ustedes, aparecen las grietas por tensión diagonal y estas son capaces de subir hasta lo que representa ser el patín. Ese es el nivel de las fuerzas cortantes. Obviamente la capacidad de carga del elemento o de los elementos que entamizamos se vio realmente beneficiada en términos de la resistencia. Se vio realmente beneficiada en términos de la resistencia, aunque el concreto de alguna manera siguió presentando daño o incrementando su daño. Aquí se puede ver que las piezas que aparecen unidas, las soleras que aparecen unidas con los ángulos de la parte superior y los ángulos de la parte inferior, comienzan a sufrir una distorsión. Obviamente esta distorsión tiene que ver con él o con la fuerza cortante que aparece en los extremos y principalmente lo más importante en esa zona. Bien, ¿qué es lo que ocurre con estas dos piezas? Si lo recuerdan, la viga sin encamisar nos dio alrededor de 4 o 5 toneladas metro. 4 o 5 toneladas metro. Estas piezas ya son las piezas en donde colocamos un encamisado. Este encamisado al que me refiero, si se dan cuenta, esta pendiente evidentemente es una pendiente menor a la pendiente que obtuvimos cuando la pieza no tenía ningún encamisado. Sin embargo, esto ocurre porque la pieza con la que estamos trabajando es una pieza que desde el inicio ya tenía daño. Entonces, vean ustedes que la sección transversal no agrietada contribuye esencialmente a la rigidez de comportamiento, sobre todo con cargas o niveles de carga muy pequeños. Conforme vamos incrementando la
¿Cuándo me Hace unos segundos. bueno, La entonces diapositiva anterior. se escuchó prácticamente todo lo que dije, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, en esta pieza, voy a quedarme aquí. En esta pieza me voy a... Esta es la que estaba comentando. Voy a mantenerme aquí porque me da problemas enviarla, enviarla a la presentación como aquí, como lo hacemos regularmente. Entonces me voy a mantener en esta para tener más control de lo que estoy haciendo. Entonces les decía, esta pieza es la que dañamos en el rango de comportamiento inelástico. Y entonces este comportamiento, si se dan cuenta, lo que ocurrió es que hubo una degradación de la rigidez. Estoy hablando de la pendiente de la curva, momento desplazamiento. Pudiésemos hablar de momento curvatura, razonablemente también. Y cuando llegamos a estos niveles, a los niveles de 10 toneladas metro, lo que viene es una etapa evidentemente de pura afluencia, o sea, no hay incremento en la capacidad de carga, pero hay un incremento importante en el nivel de los desplazamientos. Esto es que la pieza con el encamisado tiene una muy buena ductilidad. Ocurre aproximadamente lo mismo con la pieza en donde se mantuvo en el elástico lineal y la rigidez no degradó. Sin embargo, las posibilidades de incremento de carga no van más allá porque finalmente se representan la misma pieza, el mismo tipo de viga, pero también incursiona en un rango de alta ductilidad en esta región sin que incremente o sin que se vea favorecido el incremento en la capacidad de carga de la pieza. Lo único que ocurre es que aparece grande ductilidad. Ciertamente, lo que queríamos nosotros era que la pieza o las piezas estructurales con las que trabajamos, estas tuviesen un incremento, restituyeran su resistencia y que eventualmente tuviesen un incremento en su capacidad de carga. Cuando, cuando ocurrió todo lo que les menciono, cuando ocurre todo esto que les menciono, es precisamente la aparición de, de esto que las grietas ya son sumamente importantes, las grietas sobre todo, la extensión diagonal sumamente importante y la participación de las soldaduras ya comienza a dejarse ver. No sé si aquí aprecien que la soldadura ya comienza a agrietarse. La soldadura es un material más rígido, voy a decir menos dúctil que este acero que pudiésemos asumirlo como un acero a 36,000 libras sobre pulgada. Bien, ¿qué ocurre en las capacidades de carga? Nosotros tenemos que la viga sin refuerzo externo, a la que vieron que se llamaba testigo, tuvo una capacidad del orden de 13,5 toneladas en los gatos. Son la carga máxima que soportó. Y el momento máximo que generaron estas fuerzas en el arreglo que les presentamos es de 5,4 toneladas aproximadamente y un cortante de 6,7. Pero en cuanto aplicamos o en cuanto colocamos el encamisado de acero en la parte externa, hay un incremento en la capacidad de carga. De 13 pasamos al orden de 30 toneladas. O sea, estamos hablando del orden de 17 toneladas más en capacidad de carga. Si lo vemos en términos del momento flexionante, esos elementos tuvieron un incremento del orden del 100%, aproximadamente, un incremento del 100%. Y en cortante ocurrió exactamente lo mismo, un incremento
del orden del 100% en la capacidad acortante, colocando esta información. Esta información aquí aparece para ver qué es lo que ocurrió. Pero este gráfico que les voy a mostrar es muy importante, muy interesante además. ¿Por qué? Primero, porque nos muestra ensamblado lo que fue el elemento sin encamisar. Y ese elemento sin encamisar en el orden de cargas de servicio que pudiesen estar aquí, tiene muy buen comportamiento. Cuando llega a las 4 toneladas aproximadamente, podríamos hablar de 375 toneladas metro. Hasta ahí el comportamiento es muy adecuado. Y este incremento o este grande incremento en las deflexiones, pues no habla de otra cosa más que de ductilidad. Sin embargo, el elemento tiene poca capacidad de carga. Tiene buen comportamiento para mi grupo y buena capacidad de carga. El inicio es algo que también es importante hacer notar. En el inicio, vean ustedes qué pasa con la rigidez. La rigidez se mantiene con un buen nivel, o se mantiene alta, vamos a decir, hasta que el concreto en la parte de tensión agriete. Y entonces sufre esta degradación. De tener esta pendiente, pasamos a tener esta pendiente. Si lo alcanzan a observar. Bien, entonces esto es porque el concreto se agrieta. Lo que quiere decir que de aquí en adelante lo que tenemos es el comportamiento del acero o el comportamiento de una sección agrietada. ¿Qué es lo que pasó con la pieza que probamos y que no le hicimos ningún daño? Bueno, pues si se dan cuenta, inicia con la misma pendiente. Pero nunca aparece el sitio en donde el concreto agrieta. ¿Por qué? Porque el concreto cuando intenta agrietar, ya está impedido, ya no puede hacerlo porque está encamisado en acero y se va por este rango de comportamiento, que si lo ven, es un rango de comportamiento lineal porque está asumiendo prácticamente todo el acero en la parte exterior, obviamente con la contribución de la sección de concreto reforzado en la parte interior, pero llegamos precisamente hasta este nivel de comportamiento razonablemente elástico lineal, que son las 10 toneladas metro. 10 toneladas metro, y de ahí en adelante pues comienza un fenómeno de fluencia o de plastificación, pero que tiene que ver con el endurecimiento de los aceros. Y aquí se observa perfectamente. Esta etapa es la etapa que nosotros conocemos como una etapa de endurecimiento, y esta etapa que aparece aquí en la decadencia de la curva es una etapa de estrangulamiento de los aceros o estrechamiento de las secciones transversales del acero. Por eso aparece esto. Pero finalmente tenemos también muy buena ductilidad. ¿Qué es lo que sucede con los elementos dañados en el rango de comportamiento elástico y en el rango de comportamiento plástico? Pues que tienen un comportamiento razonablemente parecido, obviamente con una diferencia de rigidez entre ellas, no tan importante, pero hay una diferencia de rigidez por los asuntos de que una pieza estuvo mucho más agrietada que otra. Obviamente la que estuvo más agrietada es esta, la que estuvo menos agrietada es esta, porque esta la trabajamos en el elástico lineal, y a partir de esta región que representa ser el inicio de la fluencia, pues todas las piezas tienen un comportamiento razonable, muy razonable. Entonces muchas de las cosas que aquí les muestro tienen que ver con las conclusiones a las que llegamos. Y hay un incremento en la rigidez, evidentemente, ¿no? Cuando nosotros vemos a esta pieza en su comportamiento como pieza de concreto simple y le colocamos un encamisado, pues se ve beneficiada la rigidez.
además de que se ve beneficiada la rigidez, se ve beneficiada la resistencia, porque de estar en el orden de los 3.75 toneladas metro, nos vamos a aproximadamente 10 toneladas metro en todas las piezas. Obviamente estos incrementos que se dan acá tienen que ver, obviamente sí, con un pequeño incremento, sí, pero con grandes deformaciones. Es muy probable que tengamos ahí, pues ya sean piezas en donde la índole de la falla haga inservible las estructuras con las que estamos funcionando. Otra de las conclusiones que podemos estimar en este tipo de estudios es precisamente la posibilidad de dejar muy claro que una posibilidad de reforzar es encamisando, pero otras posibilidades que tenemos en el ámbito de la ingeniería estructural, en el ámbito de la ingeniería civil, es precisamente utilizar fibras de carbono, fibras de acero y este tipo de elementos, o ensanchar las secciones, ¿no? O sea, podemos utilizar muchos dispositivos para restituirle la resistencia a elementos estructurales o para incrementar su resistencia. Algo que es muy importante, sobre todo para cuando nosotros colocamos refuerzos estructurales, es lo siguiente. Nosotros tenemos que colocar, si lo que vamos a colocar es un refuerzo externo, es garantizar que el refuerzo que estamos colocando quede perfectamente adherido. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando una hipótesis que es básica en el asunto de la flexión, que es que las secciones planas permanezcan planas, cuando nosotros asumimos que está ocurriendo eso, es porque las piezas que hemos colocado como refuerzo deben de estar perfectamente adheridos para que se cumpla esa hipótesis de que las secciones planas permanezcan planas. Si no ocurre eso, quiere decir que hay un corrimiento o que hay desplazamientos relativos entre uno y otro material. Y entonces eso puede traer como consecuencia la pérdida de conectores en momentos, a edades tempranas, por decirlo de alguna manera, a edades tempranas, o simple y sencillamente de que uno de los materiales con los que estamos generando aquel acoplamiento, aquel refuerzo, no participe. Todo esto, al fin y al cabo, es ingeniería de materiales. Si se dan cuenta, todo lo que contempla este planteamiento es precisamente la posibilidad de entender el comportamiento de sistemas estructurales a partir del comportamiento de los materiales. Eso es, sin lugar a dudas, algo realmente importante. Voy a hacer un planteamiento rápido. Voy a hacer un planteamiento rápido de esto que acabo de decir, y lo voy a hacer utilizando precisamente algo que está muy en boga ahorita en el ámbito técnico, sobre todo acá en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y es precisamente lo que pasó en el metro de la Ciudad de México, en la estación Olivos, muy cerca de la estación Olivos, en donde tenemos una viga. Esta viga que ven ustedes es una viga que salva aproximadamente un claro de 30 metros. Un claro de 30 metros. Y lo que tenemos es una viga que potencialmente pudiese ser una viga que trabaja como sección compuesta. ¿Esto qué quiere decir?
que en la parte de arriba tenemos un patín pequeño y en la parte de abajo exista un patín mayor. Obviamente estos unidos por el alma. ¿Por qué en la parte de arriba tenemos un patín menor si es donde aparecen las compresiones? Ah, porque esta placa de concreto lo que hace o lo que genera es una sección compuesta, que es precisamente algo así como si reforzáramos esta pieza. Y para que esta pieza y esta pieza, o sea, esta sección en I y esta pieza de concreto funcionen adecuadamente, yo debo de colocar un conector aquí, que son los famosos conectores a los que se refieren muchos de los artículos que ha habido a este respecto. Y este conector es el que provoca que este perfil, lo voy a poner aquí de color azul, este perfil, funcione adecuadamente con el bloque de concreto que está acá arriba, con las placas de concreto que están acá arriba. Esta es una sección compuesta. Bien, funcionaría adecuadamente en esta pieza. ¿Qué es lo que ocurre para que esta pieza colapsara? Eso tiene que ver precisamente con el asunto de comportamiento de vigas. Esta pieza que están ustedes viendo, esta es de su sección. Obviamente no es una sola, no son dos que están trabajando simultáneamente. Pero esto que están ustedes observando es una pieza que se logró con una soldadura aquí en la parte central. Que eso no sería ningún problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque los cordones de soldadura o las soldaduras tienen una mayor resistencia. Aquí está. Este pudiese ser la resistencia de la soldadura, 70,000 libras sobre pulgada cuadrada, y pudiese ser la resistencia del perfil estructural de que es del orden de 50,000 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces ven ustedes que si yo coloco esta soldadura con relación al material de estas piezas, pues esta pieza, esto representa ser una zona fuerte. Una zona fuerte, ¿por qué? Porque es más resistente. Así, sencillamente porque es más resistente. Esta viga o estas vigas tienen una condición o trabajan en condiciones de servicio. Y esto, por supuesto, me lleva a esfuerzos de servicio en la pieza. Lo que quiere decir que cuando este tren no está aquí, las cargas de servicio pudiesen estar en este nivel, pero cuando pasa el tren, las cargas de servicio están en este nivel. ¿Y qué pasa? Pasa el tren, sube la carga de servicio. Se ve el tren, baja la carga y me quedan exclusivamente las cargas muertas. Bueno, pasa el tren y entonces, si se dan cuenta, esto lo que está generando son fluctuación en los esfuerzos. En un sitio donde la demanda de esfuerzos normales es la máxima. ¿Esto cómo lo entendemos? Pues lo entendemos sencillamente que a partir de aquí, acá, en esta pieza, lo que tenemos es en la parte central, y lo voy a poner desde aquí hasta acá. Lo que tenemos en la parte central es la aparición de un momento flexionante máximo. Aquí está. Aquí aparece. Bien. Entonces, esta demanda de momento provoca esfuerzos normales importantes en esta soldadura. Tenemos la máxima demanda de esfuerzos propiciados por este momento flexionante en esta viga simplemente apoyada. Entonces, lo que les decía, las cargas, la fluctuación de los esfuerzos está provocando que estemos incursionando a diferentes niveles de esfuerzos de servicio por carga muerta, esfuerzos de servicio por paso del tren, pero esto tiene otra, voy a poner
otra demanda. Otra demanda es que estas ruedas son de acero, directamente trabajando con el riel. Y por el trazo, por lo que ustedes quieran, cuando pasaba el tren, esto generaba grandes vibraciones. Sin embargo, lo que les estoy mostrando aquí es un comportamiento que siempre se da en el elástico lineal, ¿eh? No pierdan de vista eso. Esos comportamientos se dan rigurosamente en el elástico lineal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esta pieza, definiendo lo que ocurre abajo, cuando pasaba el tren, pasaba esto. Cuando pasaba el tren, pasaba esto, pero también pasaba esto. Se iba para arriba, bajaba, se iba para arriba, bajaba. ¿Por qué? Porque había un fenómeno de vibración, que con toda seguridad este fenómeno de vibración incrementaba el nivel de los esfuerzos. Incrementaba el nivel de los esfuerzos. Obviamente, cuando se iba, desaparecía la vibración, desaparecía la carga provocada por el paso del tren, pero estaba esto. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque es importante esto que estoy aquí presentándoles. Es importante porque las deflexiones por carga de servicio no fueron nunca importantes o no fueron nunca superiores a las deflexiones que se deben de tener por condiciones de servicio de la pieza, porque si eso hubiese ocurrido, este tren ya no pasaba, porque alguien hubiese dicho, esto está fallando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podríamos decir que el nivel de los esfuerzos pudiese haber andado, me voy a atrever a decirlo así, por aquí. Y si el nivel de los esfuerzos hubiese andado ya en el FY, querría decir que el nivel de las deformaciones estaría ¿en dónde? En este rango de comportamiento. Es más, si hubiese sido más allá, si la pieza hubiese tenido más deformaciones, entonces lo que hubiese ocurrido sería esto, y lo voy a poner con esta línea verde. Hubiese ocurrido esto. Y esto, aquí está. Si los materiales del perfil en azul hubiesen sido grandes, hubiera pasado esto. Pero si pasa esto que les estoy presentando aquí, entonces lo que hubiese ocurrido es que este tren ya no pasa, porque alguien hubiese dicho, las deflexiones por condiciones de servicio están rebasadas, están muy por encima de lo que deben de tener. Y entonces este tren ya no debe de circular porque está ocurriendo esto. Como esto no ocurrió, quiere decir que el comportamiento se mantuvo en este rango de comportamiento, en el rango de comportamiento elástico lineal. Sin embargo, esta fluctuación y esta fluctuación traen como consecuencia, estas fluctuaciones, sobre todo en la zona de tensión, traen como consecuencia la posibilidad de una falla por fatiga, y esa es una curva de fatiga. Si nosotros estamos trabajando con esfuerzos pequeños, y voy aquí a utilizar la letra F como esfuerzo. Si yo anduviese en este nivel de esfuerzos, lo que hubiese ocurrido, o lo que ocurre con los materiales, es que soportan infinitamente la aparición de ciclos o el número de ciclos. O sea, esto hubiese sido infinito. El problema es que los esfuerzos estén en este rango, que sería el límite inferior. En este rango, voy a ponerlo con un lápiz más gordo. ¿Por qué? Si tenemos eso, tenemos un número finito. Cuando estoy hablando de esta posibilidad aquí, este número de ciclos, ese número de ciclos anda en el orden de los
cientos de miles, podríamos decir 800,000, 900,000. Por la calle andan los millones en esta región. Pero aquí, en esta parte, pero vean ustedes en dónde estoy. Estoy en el nivel de esfuerzos de la afluencia para generar una falla por fatiga. Pero si además incrementamos lo que ocurrió por la vibración, es muy probable que los esfuerzos se hayan incrementado. Y si los esfuerzos se incrementaron, como dice aquí, estos esfuerzos ya son peligrosos. ¿Por qué? Pues porque producen toda esta caída, toda esta curva representa la posibilidad de una falla por fatiga. Y una falla por fatiga se da necesariamente en el rango de comportamiento elástico. O sea, no tiene que incursionar a estos rangos. Y si adiciono a esto, que esta soldadura pudo haber tenido imperfecciones como estas que aquí les muestro, que son pequeñas burbujitas en donde se presentan pequeñas grietas o microgrietas que van avanzando entre las imperfecciones de la soldadura, entonces esta soldadura, aunque sea más resistente que el acero, que evidentemente así es, este acero resiste menos que la soldadura, no tenía por qué fallar, si fuese una buena soldadura o hubiese estado perfectamente realizada. Sin embargo, falló. Lo que quiere decir que potencialmente esa soldadura tuvo imperfecciones. Esta es una imperfección, pero otra imperfección es esta, que hayan colocado una soldadura exactamente a la mitad de este claro. Y además de abajo hacia arriba, o sea, en la totalidad del peralte. Eso es algo. Obviamente, como decimos aquí en mi rancho, en mi pueblo, en mi ciudad, a toro pasado todo mundo decimos qué es lo que debimos haber hecho, pero efectivamente, si yo hubiese colocado aquí abajo un cubreplacas, protejo esa soldadura y esa falla nunca ocurre. Pero ciertamente, también puedo decir lo siguiente, y se lo digo a los que ahora me escuchan. Díganme, en una revisión, en las famosas supervisiones que se pueden hacer en una estructura como esta, se va a ver que esta soldadura está mal, si ya está impuesta. Es eso. Lo debieron haber hecho cuando colocaron el metro, cuando hicieron el metro, cuando colocaron esa viga, hacer radiografías, hacer ultrasonido, hacer todo lo que se hace a los materiales. Sin embargo, pues aquí se les pasó. Y pasó lo que ustedes ya conocen, que todo el mundo ya conoce esto, ¿no? Que esa viga se fueron abajo, con todo y todo, claro. Eso es lo que tenemos. Entonces, quería hacer una reflexión en cuanto a el acoplamiento de esto. Ahora, este acoplamiento parece que todo el mundo lo descubre cortado, todo el mundo lo descubre degollado cuando está abajo. ¿Se degolló cuando estaba abajo o se degolló arriba cuando estaba en funciones? ¿Por qué? Por los asuntos de la vibración y que el concreto en donde se encuentra alojado, el concreto en la vecindad se encontrara ya degradado y con problemas. No lo sé, es difícil establecerlo, pero lo que sí es importante decir es que esto que les estoy presentando es lo que en realidad sucedió. O sea, esto se vino abajo porque falló una soldadura. Esto no lo han dicho, o por lo menos no lo han dicho de manera explícita. Parece que es implícito, no lo sé. Pero bueno, creo que era importante platicar de esto, de lo que ocurre en las estructuras y de lo que potencialmente pasa en una pieza como esta. Esta pieza rigurosamente
se constituiría en una pieza isostática, lo que quiere decir que deberíamos de tener más cuidado con las piezas isostáticas porque están a un paso de la inestabilidad y obviamente la inestabilidad puede llegar por donde sea. Aquí llegó con la falla de esta soldadura. Gracias por atenderme. Sí, se oyó. Sí, se oyó o se perdió mi micrófono, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, ingenieros. A ver, en el chat seguramente vienen las... Bien, si hay algún comentario, adelante. Pues sí hay una mano alzada, pero no, José León,